Y buenas tardes a todos. Iba a decir, aquí hay agua por donde quiera, así como en Houston. No, si no por acá o por allá. Bueno, sean todos bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Para mí, como para todos ustedes, debe ser un gran honor y privilegio el poder volver a regresar hasta este recinto para juntarnos como iglesia, como la Iglesia de Cristo. Ahí dice muy claro, bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Fíjense que, así como para empezar, ¿hay problemas con eso en el mundo? Sí. A muchos no les gusta ese nombre. No les gusta Iglesia de Cristo. Es importante reconocer, darle el valor a las cosas. El único que dio la vida por nosotros fue Cristo. Él fue el que levantó la iglesia. Él fue el que preparó este reino desde antes de la fundación del mundo. Cristo es la Iglesia de Cristo. Y digo esto porque hay veces que afuera me han preguntado a mí y me dicen, oye, invítame a tu iglesia. Cada vez que me dicen invítame a tu iglesia, a mí me da risa. Le digo, espérame, yo no tengo iglesia. No, yo no sé, yo creo que muchos ignoran, otros quieren ser ignorantes. La iglesia es de Cristo, yo no he dado la vida, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Él dio la vida por nosotros. Hay veces que me dicen personas, oh mira, mi papá va a levantar una iglesia nueva, la iglesia de la Reforma. O sea que Dios nos dio la autoridad de poder levantar iglesias como queramos. No. Si usted lee 1 Corintios 3:11, dice la Escritura, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está Cristo, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero, como dije, muchos ignoran. Otros inclusive quieren ignorar, no les gusta el nombre, pero es la Iglesia de Cristo. Es la Iglesia de Cristo, y es que de la única manera que nosotros podemos probarlo es por medio de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, como dijo ahorita el hermano en su oración, Señor, ayúdanos con nuestras debilidades. Tú conoces nuestra intención, por qué hacemos esto, por qué predicamos, por qué nos reunimos hoy. Él sabe toda la intención, Él nos conoce, y para poder yo pararme aquí enfrente es porque reconozco que la autoridad es la palabra de Dios. Yo no puedo hablar más de lo que está escrito. Yo tengo que hablar donde la Biblia hable y tengo que callar donde la Biblia calle. Como por ejemplo, si me pregunta usted, ¿quién hizo a Dios? Yo no sé quién hizo a Dios. ¿De dónde vino Dios? ¿De qué planeta? Yo no sé, eso no está en la Biblia eso. Yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. Y para esto vamos a empezar una escritura que está en Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hebreos 4, versículos del 12 al 13. Dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente, o sea, del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Fíjense bien, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios está viva. Fíjate que, así que un poquito, estábamos discutiendo con un muchacho diciéndome que, oye, mira, que discutiendo sobre el tema de la Biblia, y él siempre trata de darle como más enfoque a lo que dicen los hombres, que el evangelio de Magdalena, que el evangelio de San Judas, que el evangelio de quién sabe quién. ¿Quién dijo eso? Los hombres. No le creas a los hombres, crea la palabra, es viva y es eficaz la palabra. ¿Quién sabe que Judas escribió un evangelio? ¿Cuál Judas? Le dije yo, ¿cuál Judas? ¿El que mató, al que entregó a Jesucristo, o Judas el otro? No, el que entregó a Jesucristo. ¿A qué horas se ahorcó? ¿A qué horas tuvo tiempo de haber escrito un evangelio? Y aún así le dije, si encuentran otra escritura, debe de compaginar o debe estar de acuerdo a las cartas de los apóstoles. Y diciéndome, dice, pero el Nuevo Testamento lo escribieron los hombres. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Pero si tú no ignoras lo que Cristo dijo, es necesario que yo me vaya. Les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la palabra es viva y es eficaz. Los hombres nomás fueron los instrumentos, le dije.
La palabra de Dios está viva, es eficaz. Y Jesús, ¿qué dijo? Pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Entonces, aquí la palabra me está enseñando que sabe todo y que entiende todas las cosas, y que esa palabra puede partirte el alma y puede partirte las coyunturas y los tétanos. Y yo digo que cuando una persona acepta la palabra de Dios, ayuda a esa persona, porque la palabra de Dios no hace daño. Pero cuando el hombre la rechaza, cuando el hombre no la acepta, entonces tenemos problemas de salud. Tenemos problemas de salud porque el problema de las enfermedades es el pecado. Es el no aceptar el evangelio, el no aceptar la verdad. Así es que la única fuente del conocimiento, hermanos, que es la verdad, es viva y es eficaz, y que ayuda, alienta al alma. Yo, desde que me dijeron, antes de conocer el evangelio, antes de conocer la verdad, me dijeron a mí de la Biblia, dije, ahí está la respuesta a todas mis preguntas. Y que para mí la Biblia era un conocimiento tan grande que el hombre no le podía llegar. Por más que el hombre estudiara, por más que el hombre fuera a las universidades a sacar títulos de doctores, de lo que quisiera, no hay más conocimiento más grande que la palabra de Dios. Y cuando Dios le da el entendimiento a la persona, no hay quien pueda con esa persona, porque Dios está con él. ¿Y qué dijo Cristo? El que está con Dios, no hay nada en contra. ¿Sí? Eso es muy importante entender, pero que sepamos bien claro, hermanos, que la palabra no hace daño, no engaña. Entonces, ¿por qué hay tantas guerras? Una vez, platicando con un polaco, me decía que él no quería ser religioso porque cuando hablaban de Dios eran puras guerras y puros problemas. Y yo le dije, pero Dios no es el que ha causado las guerras. No. Si tú ignoras las escrituras, yo no las ignoro. En Santiago 4, versículo 1, te dice claramente de dónde vienen todos los pleitos y todas las guerras. Dice así, Santiago 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿De dónde vienen los pleitos entre los países? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en las familias? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras en las iglesias? ¿De dónde vienen todos esos pleitos y esas guerras? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pides mal. Y pedís y no recibís, porque pides mal para gastar, ¿qué? En vuestros deleites. ¿De dónde pues vienen todos los problemas del mundo? No vienen de la palabra de Dios. Vienen del hombre, porque han usado la palabra y la tuercen y le agregan para su propia conveniencia y para su propia destrucción. Usan la palabra como ellos le quieren. Y precisamente la razón que me vino este estudio es que si ustedes a veces ven las noticias, ¿verdad? Esta semana me tocó ver una entrevista de una mujer de Univisión, una mujer morenita, entrevistando a un miembro de los KKK, de los Ku Klux Klanes. Entonces, hay veces que yo no entiendo a la naturaleza del hombre. Yo sabía que había esas Ku Klux Klanes. Todos sabemos que hay gente que no quiere a otros, ¿verdad? Y yo decía, bueno, o sea, yo a veces cuando yo veo una persona así, güero, de ojos azules, bien parecido, y que odian a otros, digo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene esta persona? Imagínate, si yo estuviera güero, ojos azules, guapo, yo sería el hombre más feliz del mundo. ¿Sí? ¿Qué voy a andar quejando yo? Señor, muchas gracias por como me hiciste de guapo. Pero estás amargado. Esas personas están amargadas de odio. Ves a un chapaneco, a un oaxaqueño allá, chaparrito, feo, checo, allá en la playa ni se agüita. ¿Qué les pasa? Pero la realidad es que yo no sabía, porque cuando empieza a hablar este hombre, se basan en la religión. Yo digo, ¿cómo que se va? Y empieza a decir una serie de tarugadas. Dice, no, pues que Jesús, él era un hombre muy guapo, de 6 pies y de ojos azules. Así lo dijo Poncio Pilatos, él está en la Biblioteca Nacional. Ah, caray, dije yo. Y que Jesús odiaba a los judíos y que Jesús no era judío. Dije, válgame, pues ¿qué Biblia está leyendo este hombre? El único que nos da una referencia acerca de cómo era Jesús es el profeta Isaías, el profeta mesiánico. 750 años antes de Cristo, él dijo cómo era Jesús. Isaías 53:2 dice que Jesús no había hermosura en él. No tenía un buen parecer para que le deseamos. Dice que Jesús era un hombre feo, no era un hombre guapo. Dice que no era judío
Y cuando la mujer de Samaritana, cuando Jesús le dice, dame de beber, ¿qué le dice la mujer ahí en Juan 4, de 7 en adelante? Le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿No sabes que entre judíos y samaritanos no se llevan? La mujer de Samaria le dice, tú siendo judío. Y él dijo también allá en Juan 1:11, a los míos vine y los míos no me recibieron. Y que venga a decir este inepto que diga que no los amaba. Si dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te sean enviados, ¿cuántas veces he querido ponerlos como una gallinita pone a sus polluelos y no has querido? La verdad, yo me quedé sorprendido de lo que estaba hablando esta persona. Dice, wow. Y si esas personas son los que Dios les da entendimiento, pues estamos acabados. Pero así no es. Usted también podrá decir, especialmente si nos ven a veces por el Face o por YouTube, podrán decir, ustedes también a lo mejor interpretan la palabra privadamente. Puede ser, pero eso, tu deber es investigar. Tu deber es probar si verdaderamente estamos hablando de acuerdo a la palabra de Dios o hablamos por nuestra propia cuenta. En Juan capítulo 6, el versículo 16, dijo nuestro Señor estas preguntas. Dijo esto, Juan 6, 16. Dice, mi doctrina, Juan 6, ¿saben qué? Me equivoqué, es Juan 7, 16. Perdón, Juan 7, 16. Dice así, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Claramente dice que mi doctrina, Jesús dice, no es mía, sino de aquel que me envió. Nosotros no podemos decir, ni menos yo, decir que yo inventé esta doctrina o que fue algo que a mí me salió espontáneo. Esta doctrina no es de nosotros, es de Dios. Y la persona que verdaderamente quiera agradar a Dios se va a dar cuenta si hablamos por nuestra propia cuenta o hablamos de parte de Dios. Porque sabemos que el que es de fe va a querer agradar a Dios. Así es que si estas personas interpretan la Biblia como dije hace rato, pues entonces estamos perdidos. Pero ustedes deben de aprender una cosa, que la palabra de Dios no fue traída por hombres. La palabra de Dios fue traída por hombres, pero inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Fíjense lo que dice ahí. Repito, segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna de la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense claramente que la palabra de Dios no se puede interpretar privadamente. Yo no puedo agarrar las escrituras e interpretarlas. Entonces, ¿quién te dio ese entendimiento? Ustedes saben que el Maestro Divino es Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él es el único y sigue estando con nosotros. Él es el Espíritu Santo de Dios. Él dijo, donde estén dos en mi nombre, estaré yo aquí. Cuando Jesús vino en carne y hablaba de la palabra de Dios a 5,000 personas, la gente no se quedaba, se iban. Lo oían y luego se iban. Y entonces los apóstoles le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dijo, a vosotros os he dado a entender los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Y entonces yo le pregunto, ¿pero por qué no, Señor? ¿Por qué nada más a los apóstoles y a esta gente no? ¿Acaso eres racista? ¿Acaso eres una persona perjuiciosa? ¿Haces diferente? Dice no. Esta gente, dijo, tiene ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y su mente ya se engrosajó. Ya se hicieron sabios en su propia opinión. Ya ellos creen que así la van a librar. Dice la Biblia, ¿has visto un sabio en su propia opinión? Hay más esperanza de un insensato que de él. Cuando Dios mira que la persona ya tiene su propia mentalidad, cierra sus ojos, sus oídos, no quiere oír la palabra de Dios.
Cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, el que me enseñó la palabra de Dios me dijo, si usted es director de su propia vida, tiene un tonto por director. Ay, caray, ¿qué está diciéndome? Me estaba diciendo que si yo soy el que voy a dirigir a mi familia, yo soy un tarugo, lo voy a echar a perder a todos. Por eso, la palabra de Dios no se puede interpretar privadamente. Solamente Dios es aquel al que le da entendimiento, y le dijo a los apóstoles, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen y no lo alcanzaron a ver. Por eso es importante que yo le digo a la gente, yo soy maestro de Biblia. Si usted tiene una pregunta, le quiere preguntar algo a Pedro, a Cristo, a Juan, aquí está la respuesta, pero no soy el maestro divino. El maestro divino es Cristo. Es solamente Él, es el único que puede dar entendimiento. Y el Señor Dios y el Espíritu Santo son los únicos que nos pueden ayudar a dar ese entendimiento. Él escoge a su gente. Él sabe, porque mira, como dije hace rato, discierne los corazones, los pensamientos, y va hasta abajo. En Lucas 24:44 vemos cómo los apóstoles, hasta después Dios les abrió el entendimiento. Lucas 24:44 dice así. Y les dijo, Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, fíjense en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así es que podemos ver claramente que solamente Cristo sabe a quién le va a dar entendimiento. Y si Dios mira a una persona que tiene algo dentro y que ella anda buscando hacer su propia voluntad, Dios no le va a dar entendimiento. Fíjate, esta gente quieren hacer su propia voluntad. Ellos quieren, de su odio traen, y ellos quieren hacer su propia voluntad. Dios no les va a dar entendimiento, porque nada más existe una sola voluntad, la voluntad de Dios. El hombre se tiene que humillar. ¿Sabe qué significa la palabra humildad? Hay que aprender todos qué significa esa palabra, la palabra humildad. Humildad significa que sin Dios no somos absolutamente nada. Saliendo de aquí me puede atropellar un carro y hasta ahí llegué yo mi vida. No somos nadie. Y estos hombres con su altivez, usando a Cristo como pretexto y torciendo las escrituras y hacer cosas que, pobrecitos, me da tristeza de que su religión es pura vanidad, no tiene sentido. Yo no sé cómo Dios pesa las almas, mentes, cómo las mide o sabe bien la intención, pero la palabra penetra con dos filos hasta partir, dice la Escritura, el alma, el espíritu, las coyunturas, sus tétanos, y sabe cuál es la intención y el pensamiento del alma. Solamente Dios sabe. Pero eso sí te digo una cosa, esas personas no tienen nada de amor, como muchas religiones no tienen nada de amor. El hermano nos enseñó una cosa y le entendí, cuando nos decía, si nosotros como cristianos no tenemos amor para la creación de Dios, nuestra religión es pura vanidad. Si nosotros, a los que se nos enseñó el evangelio verdadero, ir a predicar el evangelio, no sé que sea gringo, que sea güero, que sea negro, que sea mestizo, que sea rojo, quien sea, si nosotros no vamos a predicarles el evangelio por amor que Dios nos mandó, nuestra religión no tiene sentido. Nosotros sabemos que hemos recibido ese amor. En Romanos capítulo 5, el versículo 5, dice, esta es una de las escrituras claves para nosotros enseñar cómo sabemos y cómo se determina que una persona tiene el amor de Dios. ¿Cómo sé que cualquier gente que viene a verme, que dice que es religioso, yo cómo sé que él tiene el amor de Dios? ¿Cómo puedo demostrarle a usted que nosotros tenemos el amor de Dios o que no lo tenemos? En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, fíjense, por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Todas aquellas personas que han obedecido el Evangelio, en el año 33, cuando aquellos judíos habían crucificado a Jesucristo, Jesucristo demostró su amor, dándole las llaves a Pedro para que estos hombres pudieran entender su error que habían cometido. Pedro les dijo, sepa pues, Hechos 2:36 al 38, Pedro les dijo, sepa pues, todos ustedes, la casa de Israel, han crucificado a Jesucristo, al que el Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos entendieron el mensaje y se dieron cuenta de su error que habían cometido o de su pecado,
Le preguntaron a él, a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: la misericordia de Dios. A pesar de que ellos habían crucificado a Cristo, si Cristo hubiera sido lo que dice este hombre en la televisión, yo no sé por qué lo dejan hablar, por qué no me dan chance de hablar a mí. Si va a hablar puras tarugadas, pues cualquiera puede hablar allí. Pero ponen a uno y la gente que está ahí, ay, mira, sí es cierto, ahí le van a creer a qué es lo que dijo. Pero Jesucristo, después de la muerte, le dijo a Pedro: lo que mira, me van a crucificar, pero aún así los voy a seguir amando. Aunque me maten, yo los voy a amar. ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse, bautícense, laven su pecado, invocando su nombre, y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. 3,000 judíos dejaron el judaísmo, 3,000, y vinieron a ser los primeros seres espirituales. Se bautizaron, Dios les dio su espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Aquí lo estás leyendo en Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es el que se ha derramado en nuestro ser por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si nosotros, cuando lleguemos a la presencia de Dios, no llevamos nada de ese amor, porque aunque lo tengamos, puede ser que no lo estemos usando. Podemos tener el amor de Dios, pero lo tenemos a un ladito, ni lo usamos. Pero el amor de Dios es el que nos va a salvar. El amor y va a determinar qué tanto crecimiento espiritual has llevado en esta vida para poder alcanzar la gloria. Porque si llegas así medio vacillón, te va a pasar lo de las vírgenes, ¿ves? Las vírgenes llegaron 5, tenían su aceite, y las otras 5 nomás no se prepararon. Te va a pasar lo de los talentos. El del talento pues nomás lo guardó, pero otros 5 lo invirtieron. El amor de Dios se va a determinar, esa es la esperanza de alcanzar el amor para alcanzar la salvación. Hombre, hasta los panchos entendían eso, hombre. Los panchos, el trío de panchos, decían que sin un amor no hay salvación. Ellos lo dijeron en su canción y es la verdad. Si no alcanzamos ese amor no va a ser, pero dice claramente que la esperanza no avergüenza. Entonces hay una persona como ellos y usted le pregunta: oiga, ¿y usted cómo tiene el amor de Dios? ¿Cómo sé yo que usted viene de Dios y no viene del otro? Y te van a decir: es que a mí se me dio una revelación desde lo alto, y es que andaba por allá en Chiapas y me cayó por allá. O la que dice que estaba lavando y le cayó el Espíritu Santo, pues ese era el otro. Oiga. Bíblicamente, de la manera que recibes el amor es de la manera que recibes el Espíritu Santo. Y ya todo depende de ti, qué tanto lo vas a hacer crecer. Si no lo quieres hacer crecer, eres 99.9% de pura carne. No te va a alcanzar. Porque dice la Biblia que el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una meta, tenemos una carrera, tenemos este propósito que Dios nos ha dado a entender, y gracias a Dios por eso decimos: muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de reunirnos hoy para cumplir este mandamiento, pero con la misma meta de llegar a alcanzar lo que Dios nos quiere dar a entender más allá. La palabra es una espada de 2 filos, ayuda o destruye. Ayuda si la usamos bien, si la obedecemos, nos da esa paz y esa tranquilidad, pero nos va a destruir si la ignoramos o la interpretamos mal. Pero sea como sea, hermanos, lo que les voy a decir es que Dios ya no va a aceptar ignorancia. Fíjense bien lo que estoy diciendo: sea lo que sea, Dios ya no va a aceptar ignorancia. Lo hizo en el pasado. De este lado de la cruz dice claramente que Él ya no va a aceptar ignorancia. Así como el KK, hay muchos que interpretan la Biblia o la palabra de Dios mal, como a ellos les conviene. A veces que me dicen que María es Guadalupe y que Guadalupe es María. ¿What? Así, what? ¿Cómo? A ver, ¿cómo estuvo el show? Dice que María es Guadalupe y que Guadalupe es María. Ah, caray. Inmediatamente cuando me dicen esas palabras, y como conozco el Nuevo Testamento, me quedo, a ver, ¿dónde sale eso? ¿Dónde está eso que María es Guadalupe? Y no, espérate, y que María es la madre de Dios. Ah, caray, ahora sí me la pusiste más peligrosa. María, la madre de Dios. Una mujer carnal fue la madre de Dios, que Dios dice que Él estaba antes de la fundación del mundo, que Él miró la tierra que estaba desordenada y vacía, y que empezó a darle la forma a las cosas 4,000 años antes de la venida de María. Y que vengas a decir a mí que María es la madre de Dios. No, María será la madre de Jesús, pero la madre de Dios no se puede. Eso es una completamente cosas fuera del contexto. Una cosa, dijo Jesucristo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo espiritual está más arriba de lo carnal. Entonces no se puede. Y por culpa de eso voy a perder a mis amigos. Por culpa de eso voy a perder a mi familia.
Y Jesús dijo, yo no vine a traer paz a la tierra. Vine a poner al hermano contra el hermano, la hija contra el padre, por culpa de que yo, mi conciencia, que está estudiado el Nuevo Testamento, no puedo, pues explícamelo. No me entra. Yo entiendo el Nuevo Testamento, entiendo su palabra, que es viva y es eficaz, pero ahora tú vienes a decirme una interpretación que no tiene ningún sentido. ¿Cómo puedo traicionar mi conciencia? Porque lo único que no se debe traicionar es la conciencia. ¿Cómo puedo decirte, ay sí, tienes razón, María es Guadalupe, Guadalupe es Fátima, Fátima es Antonia y Antonia sí? Óyeme, no se puede. No se puede destruir la palabra de Dios, no se puede cambiar lo que Dios ha mandado. No se puede, pero sin embargo muchos lo hacen y por culpa de eso, pues prácticamente a veces perdemos hermanos, perdemos amigos, amistades, se pierde la familia. ¿Dónde está? Dígame, ¿dónde está usted? Donde Jesucristo le dijo a sus seguidores, ustedes serán los TJ. No los vas a encontrar. Esa religión no aparece en el Nuevo Testamento. Apareció en 1914 en Brooklyn, Nueva York. Se inicia este movimiento de esa religión. Y empiezan a decir cosas que dices que ¿qué? Que voy a vivir en este cuerpo eternamente. Una vez llegó uno de ellos tocándome la puerta, traía un dolor de cabeza, una de esas sinusitis, un montón de mocos que traemos en la nariz aquí así. Y llega y me dice, pues buenas tardes. Le digo, sí nos conoces, sí, ya los conozco. ¿Y qué? Pues no creo lo que ustedes dicen. Porque ustedes dicen que yo voy a vivir eternamente en este cuerpo. Sí, yo no quiero vivir eternamente en este cuerpo. ¿No me ves como estoy? ¿Y quieres que viva en este cuerpo eternamente? No. Pero yo no lo digo. Jesús dice que carne y sangre no entrarán en el reino de Dios. Y que Pedro dice que todas las cosas que hay en la tierra serán destruidas. Pero donde más le pegué una de ellas fue en esta. Cuando le preguntaban a Jesús los saduceos, los que no creen en la resurrección de los muertos, vinieron y le dijeron, Señor, según la ley de Moisés, si una mujer se casa con uno y no deja descendencia, la ley dice que se case con el hermano para que deje descendencia. Pues se casó con los 7, la misma mujer, y no dejó descendencia con ninguno. ¿Con quién será? ¿De quién va a ser esposa? Allá en la vida eterna que tú predicas. Y qué palabras tan interesantes Jesús les dice. Erráis las escrituras y el poder de Dios. Esta generación se da en matrimonio, pero allá, así es que olvídense del sexo, no more, porque inclusive el sexo es el problema número 1 que está afectando a la gente para que no se acerque a Dios, no más. El sexo es de la carne nada más. Allá, dijo Jesús, van a ser como ángeles. Y todos dicen, qué chiste. La cosa es que tú no entiendes lo que Dios tiene preparado para ti allá. Dice la Biblia que son cosas que ojo nunca ha visto ni ha oído, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero como quiera que sea, hace rato dije que Dios no va a aceptar ignorancia. Hechos 17:30. Hechos 17:30. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense bien en esa escritura. Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, ya Dios no va a pasarle por alto la ignorancia. Ya Dios no vas a llegar tú a decir, pues a mí me dijeron así, o a mí me dijeron, mi mamá me dijo que así, o que me quedara en mi casa así, o así yo lo creí, y así. No, ya no hay ignorancia. ¿Qué es lo que quiere Dios ahora? Que todos se arrepientan. ¿Y qué significa la palabra arrepentirse? Porque muchas personas pueden pensar que arrepentirme es nada más, ya me arrepentí. No, arrepentir es vivir, es dar un giro a tu vida de 180 grados. Estabas viviendo conforme a la carne, ahora arrepentirse es dar una vuelta. Arrepentirse es vivir ya no bajo la ignorancia y de los consejos y placeres del mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios, que es su Hijo quien la trajo. Ya no podemos estar escuchando tonterías, o sea, las escucho y la ignoro, pero ya no puedo estar escuchando y también viviendo bajo los consejos y los placeres. En Juan 14:23, Jesús, ¿qué dijo? Juan 14:23, dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, ¿con quién? Con él. ¿Se fijan? Ahí dice, el que me ama, mi palabra guardará. Sus consejos, su entendimiento vamos a guardar.
Nosotros, para poder vivir una vida arrepentida, se necesita dejar de vivir la vida cotidiana, la vida rutinaria y de pecado, y vivir de acuerdo al consejo de Dios. Eso significa arrepentirse. Ya no vivir conforme a la carne. Óyeme, todo el Viejo Testamento eso fue lo que hizo. El hombre vivió todo el Viejo Testamento conforme a la carne. Y ahora Cristo vino a cambiar completamente toda la ley, todo lo cambió. Dijo, ¿oíste que fue dicho? ¿Qué? Ojo por ojo y diente por diente. Yo digo amar a vuestros enemigos, hacerles bien a los que os aman. Vino a hacer cosas espirituales. Vino a amar a su nación. Vino a cambiar completamente todo. Entonces, ¿cómo esta gente dice que Cristo no era esto? No entiendo. ¿Cómo pensar que si Cristo Él ama la unidad y la reconciliación, pensar que nuestro presidente pueda ser cristiano? ¿Dónde sale eso? Y si le preguntas, te va a decir que sí es. Todo el mundo te va a decir que sí son cristianos, pero no tienen el Espíritu de Dios. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, no hablarían así, ni trabajarían como ellos trabajan. Dice Pablo en Hechos 20:27. Hechos 20:27. Dice así: porque no he oído anunciar todo el consejo de Dios. Ya tenemos todo el consejo de Dios. Si cualquier hombre, quien quiera que sea, le pide un consejo a Dios, Dios tiene todo el consejo para él. Si un joven le pide un consejo a Dios, Dios tiene todo su consejo. Si un matrimonio le pide un consejo a Dios, tiene todo el consejo. Dice el apóstol Pablo, no he rehuido a darles todo el consejo de Dios. Ya no tenemos que andar investigándole a nadie, porque el consejo de Dios está en el Nuevo Testamento. Después de la muerte de Cristo, todo el consejo se nos fue dado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa vivir una vida arrepentida? El apóstol Pablo quizás lo enseña en Gálatas 5, del 16 al 17. Dice así: digo pues, Gálatas 5, 16 al 17. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Eso es lo que Cristo se refiere a una vida arrepentida. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, actuar en el Espíritu, es andar en el Espíritu y no estar haciendo cosas que a la carne le agradan. La humanidad no quiere vivir por el consejo de Dios. A veces me preguntan a mí que por qué pasan las cosas en el mundo, como ahora que estamos viendo en las televisiones, en Texas, cómo pasó este ciclón Harvey, y también en México a veces veo noticias, y yo la verdad me pongo a pensar y digo, ¿por qué tanta agua? ¿Por qué de repente, quizás nosotros aquí estamos muy contentos en nuestras casas, pero el día que venga quizás aquí una tormenta de arena y que se lleve la casa así, y de repente de la noche a la mañana te quedes sin nada, te vas a preguntar, por lo menos te vas a quedar vivo y vas a decir, ¿por qué me pasó eso? Imagínate tú que estás ahí en ese lugar de Houston y pierdes tu casa, pierdes tu ganado, pierdes todo. En un ratito lo pierdes todo, el agua se lo llevó todo. Prácticamente, si tienes ahorros en el banco, pues ojalá que todavía el banco no se haya ido también el agua, el dinero. Pero dices, bueno, pues tengo ahorro, voy a hacer otra casita, además que se limpia, hacemos otra. Pero si no tienes nada, te vas a preguntar y vas a decir, ¿por qué Dios permitió que me pase esto? ¿Por qué Dios permite castigar a las personas así, especialmente a este país? Yo tengo una respuesta bíblica para eso. Se encuentra en Romanos 1:18. Yo tengo una respuesta bíblica para esto. En Romanos 1:18 dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Te la voy a decir en nuestro lenguaje. Dios está enojado y se revela su coraje desde el cielo. Y su coraje es contra toda impiedad. Personas, la palabra impiedad significa que no les importa nada a nadie, ni les importa predicar el evangelio a nadie. Y mentiras. Y que los hombres detienen con mentiras la verdad. Estos hombres que dicen mentiras, que dicen que Jesús no era judío, que Jesús era un hombre y que según Poncio Pilatos lo vio así, esas son mentiras.
Esas son puras mentiras lo que están diciendo. Y dice la Biblia que Dios está enojado porque, imagínate, su hijo que trajo la verdad, hoy le están diciendo al mundo que Jesús es un mentiroso. Le están enseñando a la gente mentiras. Y por eso Dios dice que Él está enojado y su coraje se revela desde el cielo. ¿Y cómo? Ahí te va un chorrazo de agua. Y yo creo que si una persona tuviera un poquito de fe, ahí despertaría. ¡Wow! Gracias, Señor, no me morí. Vi cómo se llevó el agua a una persona y la arrastró hasta allá, pero yo me alcancé a agarrar del árbol y la libré. ¿Qué pasaría si me hubiera muerto, Señor? Ahí es para que pienses. ¿Por qué es que Dios permite esto? Para que se acuerden de Él. Que no crean que Él nos ha abandonado. Aquí está la palabra. Es viva y es eficaz. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo crees que inventaron el carro? ¿Cómo crees que inventaron las naves? Todo lo que tú tienes, amigo, todo lo que tú tienes. ¿Cómo crees que lo inventaron? Oh, es que son muy inteligentes. No, lo descubrieron. El hombre inventó el carro gracias al cuerpo humano. El hombre inventó el avión gracias a los pájaros. El hombre inventó la maquinaria que tú usas para trabajar gracias a los insectos y todos los animales. Toda la creación de Dios, el hombre la usó para inventar maquinaria y es gracias a Dios. Dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Tú crees que si yo inventé el avión y vi los pájaros, como los hermanos Wright que inventaron el avión, vieron cómo los pájaros fueron? Y dije, wow, yo no puedo decir que yo inventé el avión. No, los pájaros me dijeron cómo tenía que ser volar un avión. El movimiento de ellos me enseñó cómo hacerlo. Pero dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Yo era un vil ignorante. Yo no conocía la Biblia, no sabía nada de Dios. Pero me acuerdo cuando nació mi primer hijo y que lo voy viendo, es una cosa, es una experiencia completamente, no sé ustedes que son padres, cuando nosotros éramos solteritos, sin compromisos, sin nada, y de repente agarramos una criatura y dicen, este es tu hijo. ¿Qué? Este es mi hijo. Yo ahí miré a Dios en mi hijo, dije, wow, yo hace un año le pedí a Dios un hijo y ahora me lo dio. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que no tengo excusa. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenegrecido, profesando ser sabios. ¿Se hicieron qué? Necios. Ese es el hombre carnal. Todas esas necedades que el hombre no quieren aceptar, pero la palabra de Dios, hermanos, dicen que ya no va a aceptar ignorancia. Pero ya no va a haber eso, ignorancia. Por eso hay una predicación que yo voy a terminar con esto. Esta predicación la hizo el apóstol Pablo a los colosenses. Es una predicación que deberíamos entender. Imagínate al apóstol Pablo predicándole uno de los primeros sermones que predicó Pablo a la iglesia de Colosenses capítulo 3. Esta predicación Pablo la hizo, imagino que haber tenido un impacto tremendo en aquellos tiempos a la iglesia. Y que ahora nosotros se nos es predicado aquí por el Espíritu Santo. Dice Pablo, Colosenses 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircunciso, bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia,
Soportados los unos a los otros y perdonados unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestras mentes, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestras mentes al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Voy a terminar como empecé. Todo tiene que llevar el nombre de Cristo. La iglesia, lo primero. La iglesia es de Cristo. La oración que hacemos a Cristo es por la autoridad de Cristo. Todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de ser, debe ser por la autoridad. Y si algún día te encuentras por ahí que estás haciendo algo incorrecto, y yo también, y alguien me agarra ahí y me dice, esto que estás haciendo tú no es con la autoridad, tengo que pedirle perdón a Dios y arrepentirme. Porque si me hago altivo, me va a pasar lo que le pasó al rey Saúl. Que Dios los bendiga a todos y les dé mucho entendimiento. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, acuérdense que el Evangelio es el regalo más grande que Dios le dio al hombre. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y dijo que el que creyera esto y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque entra a un arrepentimiento y va a empezar a vivir una vida espiritual. Si ese es tu deseo, mientras entonamos este himno de invitación, tomamos la cena, pásala al frente. Que Dios los bendiga.